Bien amigos, son 10 de la noche ya con 11 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos ya lunes 11 de marzo del año 2024. Hoy estaremos como siempre con información importante, sobre todo la campaña del equipo de los Chancas en la Liga 1. También estaremos tocando la convocatoria que realizó hoy en horas de la tarde el director técnico de la selección Jorge Fossati, donde convocó a 29 jugadores tanto de la Liga 1 y también de los jugadores peruanos que están en el fútbol internacional. En breve daremos a conocer la lista de los 29 jugadores. En lo que es la Liga 1, recordemos que terminó el día de ayer domingo la fecha número 7 y se viene inmediatamente la fecha número 8, que comenzará mañana. Mañana a las 8:30 se jugará el partido en Lima, en el Estadio Monumental Universitario frente a Cusco Fútbol Club. Continuará el miércoles, donde Cienciano jugará de local con Alianza, luego Cristal con Melgar en Lima. El jueves más partidos, Alianza Atlético con Vallejo, en Cajabamba, Comerciantes Unidos con Huancayo. En Trujillo el jueves jugará Manucci con Boys. El viernes, atención, 1:15 en Tarapoto, Unión Comercio frente a Garcilaso. Y en el Estadio de los Chancas, confirmado, como dijimos en horas de la mañana, en nuestra edición de 8 a 9, dijimos que el partido de los Chancas es este viernes. No, la federación no aceptó, en coordinación con la televisión que tiene los derechos, el canal respectivo, no aceptaron correr para el día domingo, posiblemente para dar más facilidades a la selección en su preparación, por pedido también del director técnico Fossati. Y el partido se jugará el viernes 3:30 de la tarde. En el horario hay una diferencia con los partidos anteriores, porque los partidos anteriores que jugaban los Chancas siempre estaban programados a las 3. En esta oportunidad se está programando 3:30. ¿Por qué? Porque a la 1:15 el viernes se juega el partido en Tarapoto y tiene que haber un margen por lo menos de 2 horas 15 para el siguiente partido, por el tema de la antesala de la previa del canal que transmite los partidos. El sábado terminará con el compromiso en Tarma entre ADT con UTC. Y estaremos tocando el tema con amplitud. La derrota lamentable del equipo de los Chancas del día sábado, que jugando en Trujillo, ganando el primer tiempo 1-0 con gol de López. Al final el equipo perdió 2-1, perdió o no se trajo ningún punto. Parecía por lo menos un empate. Y el segundo gol vino ya al minuto 90, en un tiro libre, donde nadie marcó a Míguez. Míguez peinó el balón hacia la mano izquierda del arquero Ferreira, que a pesar de su estirada no logró evitar. Y también la expulsión del jugador Marlon Ruiz Díaz fue determinante. Este jugador le sacan tarjeta amarilla al minuto 68 y al minuto 77 le sacan la segunda. Irresponsabilidad de este jugador, que debió controlarse sabiendo que ya estaba condicionado con la primera tarjeta amarilla. Cualquier jugador que tiene una tarjeta tiene que estar ya atento, con mucho cuidado, para evitar la segunda. Creo que con 11 hombres se pudo por lo menos de repente traer el empate, pero son cosas del fútbol. Lamentablemente el equipo de los Chancas hasta el momento no ha logrado sumar ningún punto jugando de visita. Ha perdido todos los partidos jugados de visita, y lo que preocupa, partidos donde se adelanta en el marcador, sobre todo en el primer tiempo, como sucedió en Cajabamba, donde ganaba 2-0 a Comerciantes Unidos, al final perdió 3-2. En el partido en el Estadio de los Chancas frente a un difícil rival que fue Cienciano, ganaba 1-0 el equipo de los Chancas, pero al final perdió 2-1. Y este partido del día sábado fue parecido. Ganaba 1-0 y al final el equipo no se trajo nada y perdió 2-1. Habrá que enfocarnos en el partido de este viernes frente al equipo de Grau, que será un rival difícil. Grau ha hecho muy buenos partidos hasta el momento, incluso con Universitario perdió en una jugada donde incluso le anularon un gol por una mano que se vio a través del VAR. Es un equipo complicado. Además, en el equipo de los Chancas, los dos delanteros, tanto Alan Murialdo y Ángel Ledesma, no creo que lleguen para el día viernes. Están sentidos en esa lesión que tuvieron en Lima, los dos delanteros, y es posible que Gonzalo Sánchez pueda debutar. También no estará Marlon Ruiz Díaz por la expulsión, tarjeta roja mínima es una fecha. Y debe estar jugando Joe Martínez, o de repente el profesor Basalar pone a Temochi. Eso lo estará definiendo en estos días de entrenamiento. El equipo llegó ayer en horas de la noche, hoy trabajaron a las 4, mañana continuarán los trabajos hasta el día jueves para estar listos el día viernes. En el tema del clima hay que indicar que en Andahuaylas no está lloviendo en estos últimos días. Ha parado un poco la lluvia y parece que el día viernes tampoco sea mucha lluvia y la cancha estará en mejores condiciones.
Así que también es un tema importante. Ya se dio a conocer el tema también de las entradas desde hoy, casi en horas de la noche, donde ya se puso a la venta las entradas a través de Passlay, que es la empresa en forma virtual, con los costos 30 norte, 40 oriente, 50 occidente. Mientras que si son entradas ya físicas que se venderán el mismo viernes, sumarán 10 soles más. Así que todos a adquirir sus entradas para alentar al equipo, y ese día también habrá el tema del concurso del Pugliay, y la dirigencia está solicitando el apoyo del ejército para dar la seguridad del caso. Vamos también ya con el saludo de André Vargas para todos nuestros seguidores y los primeros comentarios para luego agradecer a nuestros auspiciadores. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 150 conectados ya. R. Sam nos dice, sin opinión, a escuchar nomás. Evaní Pérez, esos juergueros, dice, si no ganan el domingo estarán en zona de descenso. Somos los chancas, perdimos la batalla, pero la guerra la ganaremos como siempre, dice Saísne Saúl. John Fis Yamoja, buenas noches. ¿Dónde se llevará a cabo el Pugliay si el partido será el 15? A ver, para los que todavía no están al tanto, el 14 de marzo es el pasacalle del Pugliay que sale desde Tejamolino más o menos, no, desde el cuartel. Desde el cuartel acá. Por la avenida Perú. Por la avenida Perú hasta la Plaza de Armas y luego termina en el Parque Arguedas. Y el día 15, que es el día del partido, el concurso de las coreografías de las distintas comparsas se va a llevar a cabo en la explanada del Río, ¿no? De la Avenida del Ejército. Claro, donde se realiza la feria. Claro, más o menos desde el puente colonial hasta el Ejército, por el Río. Entonces el estadio no se va a utilizar para la fiesta del Pugliay ni para la competencia. El tema es que ese día va a ser un caos Muchísimas total, personas, ¿no? Porque claro, en todo el Río va a estar la fiesta de los carnavales del Pugliay. En tráfico. el estadio va a estar toda la gente que va a ir a ver el partido. Es un día viernes. Va a haber mucha gente, andahuelas, turistas, personas que vienen a Prensa, ver el Pugliay. Los que participan, los concursantes. Los partidos, etcétera. Entonces va a ser un poco caótico. No parece que no había capacidad de la policía para dar las garantías, pero creo que el ejército va a dar soporte también. Así es, porque la federación y la empresa de televisión que tiene los derechos no aceptaron correr para el domingo. Querían incluso que se adelante para el miércoles, antes del pasacalle. Y esto era contraproducente para los chancas porque si jugaron el sábado, domingo recién llegaron, y para que jueguen el miércoles no tendría mucho tiempo de recuperarse y jugando de local, así que se tendrá que respetar nomás la programación inicial, que será el día viernes 3:30 de la tarde. Estamos saliendo gracias a Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y más. En la avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-7404-19. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, especialista en bicicletas, donde tiene las bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas de bicicletas, componentes originales, accesorios y ropa deportiva, servicio de alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindarle la mejor experiencia en los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook, TikTok como Sumac Bikes. Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas. Teléfono celular 944-310532 de Sumac Bikes, que tiene descuentos también para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, ofrece variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, Girón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis a Talavera. Teléfono 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a en este caso al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahualino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como doctor Omar Zulca.
salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. La Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y también función del agente Interbank en Farmacia Cristo Rey para cualquier operación con el banco Interbank. No se olviden que en Farmacia Cristo Rey todavía tenemos camisetas originales de los Chancas. A todas las personas que adquieran su camiseta en estos días antes del partido del viernes, estaremos sorteando entre los que compren entradas, dependiendo de la cantidad de camisetas que puedan adquirir. Estaremos regalando entradas el día viernes en la mañana, de 8 a 9 en nuestro programa. Estaremos sorteando para las personas que adquieran sus camisetas en Farmacia Cristo Rey. Vamos ya con la información brevemente del tema. Dio a conocer la lista de los 29 jugadores convocados para los dos partidos que se vienen el 22 frente a Nicaragua y el 26 frente a República Dominicana. El 22 se jugará en el Estadio de Alianza y el 26 en el Estadio Monumental. Los convocados fueron los siguientes. Atención, arqueros. Pedro Galese de Orlando City, Renato Solís de Cristal, Diego Romero de Universitario y Carlos Cáceda de Melgar. 4 arqueros. Defensas convocados. Anderson Santamaría del Atlas, Eric Noriega, que es la novedad, jugador que estuvo en la Sub-23 con Chemo del Solar. El año pasado vino a Andahuayla jugando por San Martín en la Liga 2 y este año juega en Comerciantes Unidos. Eric Noriega, que juega de backs, también puede jugar de volante contención. Otro convocado, Miguel Araujo del Portland Timbers, Aldo Corso de Universitario, Alexander Callens del AEK de Atenas, Luis Abrán del Atlanta, Carlos Ascuez de Vallejo, Luis Advíncula de Boca Junior, Miguel Trauco del Criciúma de Brasil, Oliver Son también ha sido convocado, jugador de origen danés, y Marcos López del Feyenoord, son los defensas. Volantes mediocampistas convocados, Wilder Cartagena de Orlando City, Martín Tábara de Sporting Cristal, Sergio Peña del Malmo, Jesús Castillo del Gil Vicente allá de Portugal, Piero Quispe del Pumas y Joao Grimaldo de Sporting Cristal. Delanteros convocados, Andy Polo de Universitario, Franco Sanelato de Alianza, Gianluca Lapadula del Cagliari, Alex Valera de Universitario, Brian Reina del Belgrano, Paolo Guerrero de Vallejo, Edison Flores de Universitario y José El Tunche Rivera de Universitario. Son 29 jugadores, 6 jugadores de Universitario, 3 de Cristal, 2 de Vallejo, 1 de Alianza y otros jugadores de otros equipos. Empezarán a entrenar después de que se juegue esta fecha. Recordemos que esta fecha termina el día sábado, posiblemente el domingo empiecen a trabajar bajo la conducción de Jorge Fossati y en el transcurso de la próxima semana ya debe estar definiendo, estamos a 11 días del primer partido, estará definiendo quiénes serán los 11 que arrancarán. Veremos si va a utilizar una línea de 3 atrás o con 4 atrás. Eso lo verá ya Jorge Fossati, que debutará como director técnico de la selección este 22. Luego ya vendrán los partidos de la Copa América en el mes de junio y julio. ¿Qué te parece, André, brevemente sobre esta convocatoria, donde no han sido convocados muchísimos jugadores que están en el fútbol internacional, como Renato Tapia, como André Carrillo, Cueva ya no es convocado porque está lesionado, Zambrano tampoco, y muchos otros jugadores? A ver, yo creo que peor que con Reynoso no nos puede ir, así que hay que darle todavía la oportunidad al profesor Fossati. Falta mucho, no tiene minutos todavía dirigiendo a la selección. Hay que verlo, hay que darle tiempo. Ojalá que nos saque del hoyo en el que estamos, ¿no? Porque la selección viene última en las eliminatorias rumbo al Mundial. Vamos ahora sí ya a la Liga 1, que recordemos que se jugó la fecha número 7 y el día de ayer, con los 2 partidos programados, terminó esta fecha número 7. Vamos con los resultados ya en síntesis de lo que fue esta fecha número 7 que comenzó la semana pasada, el día jueves, donde Cusco Fútbol Club le ganó 2-0 al equipo de Alianza Atlético de Ciana con goles de Tevez y de Colman, mientras que el equipo de UTC, jugando de local, entre comillas, allá en Cajabamba, con el otro equipo del mismo departamento, Comerciantes Unidos, le ganó 3-2, mientras que en el partido que se jugó en Cusco, el día viernes, Deportivo Garcilaso empató con Universitario 2-2. Para Garcilaso anotó Erustes y el jugador Andrés Chicaiza
de penal, mientras que Universitario anotó de penal Alex Valera y un golazo de José Rivera. El partido terminó 2-2. El día sábado se jugaron más partidos. El día sábado se jugaron partidos que corresponden a esta fecha, donde en Sullana Atlético Grau logró empatar prácticamente en la última jugada, en el minuto 99. Cienciano ganaba 1-0 con gol de Carlos Garcés al minuto 64 y empataba Germán Mera de autogol en una pelota parada, donde anota el minuto 99 y el partido termina Grau 1, Cienciano 1. Otro compromiso del sábado que se jugó en Arequipa, donde Melgar le ganó 3-1 a ADT, con goles de Cuesta, Martínez y Arias. Y para ADT descontó Joao Rojas. El otro partido que se jugó en horas de la noche, donde Alianza, jugando de local entre comillas también en el Estadio Nacional, perdió frente a Sporting Cristal. Alianza ganaba 1-0 en el primer tiempo con gol de Barcos de penal, pero Sporting Cristal en el segundo tiempo, muy rápido, al minuto 50, lograba el empate. Una muy buena jugada por izquierda, la defensa quedó un poco en la marca, también el arquero dudó en salir o quedarse en su arco, este juvenil arquero Cruz, y al final anota González al minuto 50, 1-1, y Grimaldo, también una muy buena pared después de un lateral, donde también la defensa se queda dormida de Alianza, y anota el gol al minuto 77, Joao Grimaldo. El partido termina 2-1, tuvo una clarísima oportunidad de Arrigo, quien se metió por izquierda, lo sacó su marcador y tenía para dar el pase a Barco que esperaba para poder definir, intentó hacer la personal y falló y se perdió una clarísima oportunidad. Con este resultado Alianza se va alejando de los primeros lugares y el tema de la apertura creo que va a estar entre Cristal Universitario y otro equipo que podría remontar. Falta, es verdad, muchísimos partidos, faltan 10 partidos. Son 30 puntos en disputa, muchas cosas puede pasar. Y el partido que jugó los Chancas, que en breve vamos a ya ampliar, donde los Chancas perdió jugando en Trujillo 2-1 después de ir ganando 1-0. El día domingo se jugaron dos partidos. Sport Huancayo, sorpresivamente jugando en Huancayo, perdía hasta el minuto 86, 2-0. Unión Comercio, aprovechando contragolpes, le había hecho 2 goles, con goles de Uribe al minuto 33 y Pérez al minuto 58. Al minuto 86 descontaba por intermedio de Carlos Ross, también en una jugada que fue revisada por el VAR. Y en los descuentos, en minuto 96, un centro desde la derecha donde el defensa Diego Minaya se había ido con todo y en primera define muy bien ante el arquero Ignacio Barrios, y el partido termina 2-2. Huancayo 2, Comercio 2. Y el partido que se jugó en el Callao el día de ayer domingo, Sport Boys le ganó 2-0 a Vallejo, con goles de Pablo Bueno a los 6 minutos y Renzo Salazar al minuto 42. Este gol de Salazar chocó en el travesaño, picó dentro de la cancha con cierta duda, se tuvo que revisar en el VAR y se determinó que era gol. Al final, Boys se quedó con los 3 puntos con una muy buena asistencia de su público en el Callao. En Vallejo hay preocupación porque todavía no recupera. Ojo que Vallejo está en los últimos lugares. Con estos resultados, la tabla de posiciones ha quedado primero Cristal con 19, segundo Universitario con 17, tercero Huancayo con 14, cuarto Cienciano con 13, quinto Alianza con 12, sexto Comerciantes Unidos con 11, séptimo Cusco Fútbol Club con 11, octavo Melgar con 10, noveno Boys con 9, décimo Los Chancas 6 de Andahuaylas con 9. Ojo que el equipo andahuaylino está en el 10º lugar con 9. Puesto número 11 UTC con 8, puesto 12 ADT con 8, puesto 13 Grau con 7, puesto 14 Alianza Atlético con 7, puesto 15 Unión Comercio con 5, puesto 16 Vallejo con 5, puesto 17 Manucci con 5 y en el último lugar puesto 18 Deportivo Garcilaso del Cusco con solo 4 puntos. Si vemos la tabla, los Chancas están muy cerca a los últimos lugares, es decir, al puesto 15, 16, 17 que tienen 5 a solo 4, pero también está muy cerca a los que están encima de los Chancas. Digamos, de Comerciantes Unidos está a 2 puntos, que está sexto, a 3 puntos de Alianza que tiene 12, así que el equipo de los Chancas necesita este viernes ganar el partido para sumar 3 puntos importantísimos que le permita mantenerse por lo menos a media tabla. Vamos rápidamente a la programación que comienza mañana para luego ya ir con el partido de los Chancas. Mañana comienza la fecha número 8. En el Estadio Monumental a las 8:30 jugará Universitario frente a Cusco Fútbol Club, 8:30 de la noche. El miércoles 2 partidos en Cusco, 6:30 de la noche Cienciano jugará de local frente a Alianza. En el caso de Alianza también hay muchísima preocupación de sus dirigencias porque si Restrepo como director técnico no logra un resultado importante en Cusco, podría estar
le estarían quitando la confianza y podría complicarse su continuidad. Ya decidirá la dirigencia. Y el mismo miércoles en el Estadio Nacional a las 9 de la noche jugará Cristal frente a Melgar. Cristal frente a Melgar, que es el puntero. Melgar también le va a hacer pelea. Creo que va a ser un bonito partido el día miércoles. El jueves, más compromisos en Sullana, 1:30. Alianza Atlético frente a Vallejo. En Cajabamba, 3:45 el jueves. Comerciantes Unidos frente a Sport Huancayo. Luego, en Trujillo el jueves, Manucci a las 7 volverá a jugar de local frente a Sport Boys. El viernes, 2 partidos en Tarapoto, 1:15. Unión Comercio frente a Deportivo Garcilaso. Y el partido que nos interesa, Estadio Los Chancas este viernes 15 a las 3:30 de la tarde. Este partido sí es 3:30. Los Chancas se dice de local frente al Atlético Grau de Piura. Y el sábado 16 se completa la fecha número 8. En Tarma a las 3 de la tarde, ADT frente a UTC. Vamos con algunos comentarios para ir ya de lleno al partido que fue el día sábado, donde el equipo no logró sostener el triunfo parcial del primer tiempo y perdimos 2-1. Vamos con algunos comentarios, Juan Andrés. A ver, acá me decían que mi audio estaba mal, pero ya estoy de vuelta. Tenía el micrófono muteado, pero ya estoy. A ver. Juan Capeceros nos dice, profe Milciades y André, el día viernes el profe Basalar tiene que poner el 11 que todos queremos y ver cómo resulta el partido, porque más adelante ya no podrá experimentar, porque los partidos que se vienen son más complicados, se podría decir que nos tocaron los equipos más accesibles. Ojo que hay 3 jugadores que no podrán jugar. Claro, Marlon Ruiz Díaz Díaz por tarjeta amarilla, por suspensión, por doble tarjeta amarilla, y los 2 delanteros, Ledesma y Murialdo, por lesión. Pues está confirmado que no llegan. Ledesma no llega definitivamente. En el caso de... ¿Qué es lo que tiene Ledesma? También la lesión que no va a lograr recuperarse porque la falta fue fuerte. Recordemos que incluso lo llevaron pero se por sabe precaución. que tiene, hay un parte médico o todavía no. No han publicado ningún parte, pero no va a llegar para el día viernes. Incluso Murialdo. Tampoco. Entonces son 2 bajas, a no ser que puedan recuperarse en estos pocos días que queda. Ya estamos lunes. No, pero no hay información en todo caso. No se sabe. Tenemos información de buena fuente de Ledesma. Personalmente ha conversado con un familiar y dijo que no llega para el día viernes. Eso es por lo menos lo que dijo en el caso de Ledesma. De Murialdo todavía no se sabe exactamente, pero conversando con los dirigentes también indican de que no creo que pueda recuperarse en tan poco tiempo, porque recordemos que llegó hasta el hospital el día sábado. Edwin Quispe dice, profesor, buenas noches. Si no cambiamos al DT, estaremos luchando la baja. Acuérdese de mi palabra. Barrial Luján dice, y el PUC y hay Juan Capeceros, podría ser la oportunidad de Sánchez. Gonzalo Sánchez podría jugar. Sánchez, claro, es su momento, ¿no? Muy rápido parece que le va a llegar la oportunidad de ser titular. Julio Béjar, buenas noches. Se ha hecho una constante, empezar bien y luego perder el partido. Creo que sus asesores deben estar más atentos y replantear oportunamente para mejorar el desarrollo y que no nos pase esto otra vez. Sí, eso es lo que se tiene que evitar, porque equipos en la Liga 1 es muy difícil que pierdan después de ganar. Lógicamente que puede darse, como el caso de Alianza, frente a un rival que tiene también condiciones. Cristal es un buen equipo y le ganó 2-1. Claro, el problema es que es una tendencia ya de Chancas, ¿no? Sí, en 7 partidos, en varios partidos que son 3, donde empezó ganando, perdió. En Cajabamba, ganando 2-0, perdió 3-2. En Los Chancas, ganando 1-0 a Cienciano, perdió 2-1. Y el sábado, jugando en Trujillo, ganando 1-0 primer tiempo, también perdió 2-1. El único partido que mantuvo el resultado a favor fue en la primera fecha frente a Unión Comercio, que ganamos 2-0. En el partido con ADT de Tarma, los goles fueron en el segundo tiempo. Ya no hubo oportunidad para que, digamos, nos remonten el marcador. En el caso de Cristal, sí, los goles fueron rápidos, fueron 3 goles, era ya súper complicado. Vamos con más. Acá Alex RF dice, los periodistas de Gol Perú durante la transmisión indicaron que Carlos López jugó de delantero en Guaral y hacía muchos goles. ¿Por qué no probarlo de 9? Creo que él está más cómodo en esa posición porque no es un cabeceador, digamos, que sea su fuerte, no tiene un biotipo como para estar entre los 2 backs centrales que normalmente son bastante altos. Y él, creo que como especialista en las asistencias, es el que ha rendido mejores partidos desde la Liga 2. Es verdad que hizo un gol frente a el partido que jugamos frente a Boys, que de cabeza, el primer gol. Pero su posición creo que es por derecha. Lo que está faltando es alguien que pueda concretar los goles como hizo el año pasado con Ramos. Murialdo, hasta el momento solo ha hecho un gol. Ledesma ha hecho goles de repente en 2 hasta el momento, pero no jugadas de ese tipo. El último gol fue un pase en profundidad que lo llevó al arquero. Y ya el profesor Basalar debe estar viendo quiénes jugarán en reemplazo
de estos tres jugadores. En el caso de Rui Díaz creo que no va a haber problemas. Debe jugar Joe Martínez, a no ser que de repente se A anime por veces Diego lo pone a Temoche. Diego Temoche. Temoche es un poco más lento, de repente tiene mejor marca, pero creo que en mi opinión podría ser Martínez, que es más rápido. Hay que correr bastante ese partido para que el otro equipo sienta un poco el tema de la altura y podamos tener alguna diferencia, alguna ventaja. A ver, arriba Carlos López yo creo que no tendría sentido ponerlo de delantero, ¿no? Creo Carlos que López, no va a funcionar. su especialidad es jugar por la banda, Y necesita sería un espacio. suicidio meterlo de 9. Ahora, Gonzalo Sánchez es un jugador que puede sorprender. Centro Fuar. Puede sorprender, es un delantero centro, tiene 23 años. Conoce el puesto. Y yo creo que podríamos ganar un nuevo delantero titular. Ojalá que tenga un buen debut si es que le decide ponerlo el profesor Basalar ante Atlético Grau. Y además mucha gente preguntaba también si están ya lesionados los dos jugadores, tanto Ledesma como Murialdo, tendría oportunidad Cox. Pero Cox, recordemos, ha tenido muchos minutos y lamentablemente no fue una solución. No fue un aporte, no fue una variante positiva y posiblemente sea Sánchez el que reemplace. O de repente juega también Manzaneda y Takeuchi juntos. Esa también es otra opción que el profesor Basalar tendrá que definir entre mañana martes, miércoles y jueves. Tiene 3 días para trabajar y definir el 11 para este partido que será difícil frente al Atlético Grau de Piura. Así es, 10:37 de la noche. Vamos a aprovechar de agradecer una vez más a nuestros auspiciadores. Bien, estamos saliendo gracias a Jatuchay, que está en la Plaza de Armas, Girón Juan Francisco Ramos 689. Jatuchay, el mejor restaurante. Teléfono 930-60-2308. También gracias a los amigos en este caso, al doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuaylino. Cualquier información llamando al 947-35-1339. Gracias también a Pollos a la Brasa Don José. Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606. También al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, teléfono 983-7404-19. También gracias a Sumac Bikes, que está en el Girón Ramón Castilla 292, especialista en bicicletas. Tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas, teléfono 944-310532. Bien, ahora sí vamos a lo que fue el partido del día sábado, que muchos seguramente han visto a través de la televisión, Liga 1 Max. Gol Perú fue el que transmitió este partido, Gol Perú de Movistar TV, y muchos hinchas que viajaron hasta Trujillo, y lamentablemente también hubo hechos lamentables ya dentro del estadio. Solo para hacer un pequeño resumen de lo que sucedió, la delegación de las dos hinchadas, tanto Sentimiento Chanca como los Guerreros Chanca, viajaron desde Lima en la empresa Ronco Perú, que dio facilidades, que dio precios especiales, ida y vuelta a 70 soles. Salieron cerca a las 10:30 en muchos buses. Algunos no completaron, buses completo, como nuestro amigo Salvador Quintana, que viajó en otro, pero se unieron allá con los residentes y ellos tenían ya una coordinación previa para ingresar con banderolas y con instrumentos de la barra. Ingresaron dentro del estadio, estaban en las tribunas, y empezaron a alentar, empezaron a hacer el trabajo de la hinchada a los jugadores antes del compromiso, y la policía, a través de un oficial que estaba a cargo, empezó a querer quitar los instrumentos cuando ellos ya tenían una autorización. Tuvo que acercarse Rudy Huiza, quien es uno de los coordinadores de la barra Guerreros Chancas, para mostrarles el permiso que tenían, porque ya estaban dentro del estadio. Porque si los hinchas no tienen la autorización, simplemente la policía en la puerta no les dejaba entrar, así de simple. Pero ellos ya estaban dentro del estadio. Parece que molestó a la dirigencia o a los, en este caso a la gente de Manucci, que la barra de los Chancas se sentía más en el estadio Mansichi. Y hubo forcejeos, tuvieron que conversar y al final, de acuerdo a la conversación que tuvimos en este caso con uno de los dirigentes de Guerreros Chancas, llegaron a un acuerdo con la policía que solo se retiren o que se vayan a guardar los bombos, que eran 2 bombos que al final fueron devueltos, pero ya dañados, seguramente lo tiraron, ya no sabemos cómo fue, pero se quedaron con los otros instrumentos pequeños y estuvieron alentando. Si hay tiempo, vamos a ver si conversamos con Rudy, si está en línea para que podamos conversar. En horas de la mañana nos llamó también Marcos, uno de los dirigentes, en este caso, que en la mañana nos comentó qué pasó. Y lamentable lo que sucedió, pero ya habrá que voltear la página. En la mañana hablamos con Marcos Lunasco, que es uno de los directivos de Sentimiento Chanca. Además, las dos barras tienen que estar unidas. Si estamos apoyando al mismo equipo, no tiene sentido tener ciertos celos. Parece que no hay mucha afinidad entre las dos barras, que en este caso tenemos que estar unidos.
Ojo que hace bien el partido con Alianza, que será después de los partidos de la selección. Así que el equipo, ya yendo al fútbol del día sábado, el profesor Basalar puso el siguiente 11. Puso a Ferreira en el arco, en la defensa Marlon Ruiz Díaz, Kevin Becerra, José Luján y Axel Chávez. Creo que esa era la defensa ya que era previsto. En el mediocampo, Rudy Palomino, Diego Carabaño, Abel Casquete, Carlos López, también un mediocampo que ya se sabía que podía ser el titular. Pero en la delantera sí hizo los cambios. Jugó Oshiro Takeuchi y Ángel Ledesma. Ese fue el 11. Ferreira, Ruiz Díaz, Becerra, Luján, Chávez, Palomino, Carabaño, Casquete, López, Takeuchi y Ledesma. Ya en el transcurso del partido hizo los cambios. Al minuto 46 tuvo que hacer un cambio obligado porque Ledesma estaba sentido y ya no podía continuar. Minuto 46 antes que termine el primer tiempo. Ingresó al minuto 46 Murialdo por Ledesma. Al minuto 63 se hace doble cambio. Al minuto 63, cuando ya el equipo estaba empatando 1-1, sale Murialdo por lesión, que se demoró cerca de 7 minutos. Una jugada de Míguez, quien le va con el antebrazo, casi con el codo por la nuca. Estuvo tendido Alan Murialdo y tuvo que ingresar Manzaneda en vez de Murialdo y Cristian Mejía para tener más marca en el medio campo por Carabaño. Cambio que no entendimos porque Carabaño es un jugador que tiene muy bien el control del balón en el medio campo, distribuye, puede jugar por izquierda, por derecha, pases en profundidad, incluso también algunas oportunidades, tiros de media distancia. Pero decidió así el profesor Basalar, ingresó Mejía por Carabaño. Y luego al minuto 80, cuando lo expulsan, al minuto 77, recordemos que Ruiz Díaz sale por doble tarjeta amarilla expulsado y tuvo que ingresar Temoche para cubrir ese sector del lado derecho. Minuto 80. Y tuvo que salir Casquete. Esos fueron los cambios. Mientras que Manucci puso a Heredia, Saba, Rizo, Míguez, John Top, Benítez, Albarracín, Cortés, Johnny Vidales, Paulo Hurtado y Matías Zúcar. Ingresaron Mimbela, que fue un buen cambio, por Albarracín, Percy Liza, jugador que estaba en Cristal, por Hurtado, y Cosio por Vidales. Fueron los cambios del partido. En el primer tiempo, el partido estaba un poco parejo y en un pase en profundidad para Ledesma dentro del área hay una falta que al final cobran mano por el tema del VAR y penal a favor del equipo de los Chancas. Se pone tras la pelota Carlos López, un buen disparo a media altura, mano izquierda, golazo a los 12 minutos, alegría de la hinchada de los Chancas tanto en el estadio como a nivel nacional viendo la televisión, y terminó el primer tiempo con ese marcador. En el segundo tiempo, lamentablemente al minuto 50, se produce un tiro de esquina del sector norte con occidente y este jugador Ángel Benítez cabecea solo. Creo que Murialdo ahí se queda un poco en la marca y Murialdo es un jugador que tiene más de 1,90, no estaba bien ubicado, no estaba bien concentrado y Benítez sorprende a todos, un golazo de cabeza que no pudo hacer nada Ferreira. A los 50 minutos del partido estaba 1-1. Luego se produce la primera tarjeta amarilla al minuto 68 para Marlon Ruiz Díaz. Y al minuto 77, después de 9 minutos, una segunda tarjeta amarilla que en mi opinión fue irresponsable de este jugador. Si ya tenía tarjeta amarilla, tenía que estar ya tranquilo. Evitar cualquier tipo que podía generar una segunda tarjeta amarilla que en realidad es una roja. Y con esto se complica. El equipo con 10 hombres se defendía para mantener el 1-1. Estaba aguantando hasta el minuto 90, donde se produce una falta, casi un poco lejos, por lo menos unos 30 metros del arco. Ejecuta, si no me equivoco, Cosío y Míguez, que sube siempre en este tipo de jugadas a buscar el juego aéreo porque él es backs, y de cabeza peina la pelota hacia la mano izquierda de Ferreira. Nadie lo incomoda, nadie salta con él, libre, anota el gol 2-1, minuto 90. Ya no se podía hacer nada, con un hombre menos dieron 10 minutos más y al final el equipo perdió, tristeza de toda la hinchada, y se perdió 3 puntos que podían conseguirse por lo menos uno. Creo que lo más justo, en mi opinión, pudo ser el empate. Pero así es el fútbol y tendrá que analizar el profesor Basalar en los próximos partidos para que no se repita. El equipo de los Chancas hasta el momento no ha logrado ningún punto de visita y eso no está bien. Casi todos los equipos siempre están consiguiendo algún punto de visita, como es el caso de Comercio, que logró un punto desde Huancayo, tenía para los 3 puntos. Y así, equipos como Cinciano, jugando en Piura, también se trajo un punto. Cuando jugó en Tarma, también Cinciano se trajo un punto. Así que creo que tenemos que mejorar en ese tema y el partido que se viene ahora sí es sumamente importante. Ganar este partido para recuperar en la tabla. Vamos con algunos comentarios.
para ya ir ver también del tema de las entradas y lo que se viene este partido del día viernes. Karim Barrientos nos dice, pueden dar más, pero no lo hacen. No sé qué pasa con el equipo, no hay mucha comprensión. Juegan como perdidos y se dan por vencidos. Richard Guillén, buenas noches Andrés, señor Milcedes, saludos desde Quixcapata. Juan Capeceros, profe, si Basalar pone a Cox sería prácticamente su despido. Nelvin Andrés Alcaraz, ¿por qué no prueban a Mogollón? Dice, es verdad, Mogollón no ha tenido minutos todavía, Ni un queremos minuto. verlo, ¿no? Alex RF dice, ese Rui Díaz muy inconsciente como para que se haga sacar doble tarjeta Muy inocente. amarilla. U otra cosa, querían echarse como en Trujillo, dice, como buen trujillano. No Sí, muchas creo, la verdad especulaciones. que yo no creo, o sea, la primera falta era, Ya María, ya. no, pero era que Era tenía ina- que hacerse la falta porque se venía una contra peligrosa de Manucci. Y la segunda María no es tanto culpa de Rui Díaz porque el equipo queda mal parado porque la perdemos en salida, la perdemos en una zona un poco peligrosa, Manucci hace el contragolpe rápido y quedan muy pocos hombres para defender, le hacen la pared bien y no le quedaba otra a Marlon que retenerlo también. Porque si se iba, era una jugada muy peligrosa que podría haber terminado siendo el 2-1. En todo caso, el profesor Basalar, al ver que ya tenía tarjeta amarilla, el jugador Rui Díaz pudo hacer un cambio, como hizo acá en Andahuayla, si no me equivoco, cuando jugó, si no fue con Boys, donde ya tenía amarilla y lo cambiaron con el ingreso de Martínez. Pero son cosas ya que pasaron, habrá que ver qué sucede en este compromiso. Hoy, en horas casi como a las 6, 7 de la noche, recién la dirigencia de los Chancas puso a la venta a las entradas virtuales a través de la página que ya conocen, que es Passlane, donde el costo virtual hasta el mismo día del partido será de Norte 30 soles, Oriente 40 soles, Occidente 50. Y el mismo día del partido, que será el viernes, desde temprano en las boleterías o cerca al Estadio de los Chancas, se venderá con 10 soles más de recarga. Es decir, Norte estará costando 40, Oriente 50 y Occidente 60. Niños van a pagar 15 virtualmente y si es físico 25. Eso es lo que ha publicado en su página oficial el equipo, o en este caso de los Chancas. El árbitro será Kevin Ortega. Ya se dio a conocer. El árbitro es el árbitro Ortega que estuvo en el partido del sábado entre Alianza con Cristal. Es un árbitro experimentado, uno de los mejores que incluso estuvo, recordemos, en el Mundial. Así que será un partidazo. El equipo de Grau debe estar llegando el día jueves, pasado mañana. Jueves debe estar llegando este equipo, donde para mañana tendremos ya el 11 que utilizó frente a Cienciano, donde logró empatar en los últimos minutos. En el caso de los Chancas, reiterar que el equipo va a tener que tener cambios obligados. No va a estar Rui Díaz por expulsión, por suspensión, y debe estar Joey Martínez, y la otra opción que tendría también sería Diego Temochi. Dependerá del profesor Basalar. En la delantera, si no está Ledesma, si no está Murialdo, podría ser la oportunidad de Gonzalo Sánchez. O de repente juegue con Manzaneda y Takeuchi adelante y los otros jugadores, digamos, normal en el medio campo. Y en mi opinión, Carabaño debe jugar también los 90 minutos. No entendemos por qué siempre lo cambia. Es más, al inicio se decía de que físicamente no estaba de repente para los 90 minutos, pero en el partido en Trujillo, que es una ciudad del llano, que no hay el tema de la altura, él pudo de repente manejar mejor el compromiso, pero son decisiones del profesor Basalar. Este partido es clave. Si el equipo no logra un resultado positivo, las cosas estarían complicando, porque ya nos estarían superando, estaríamos cayendo en la tabla, porque en este momento estamos en el puesto número 10 con 9. Si el equipo no suma puntos, imagínense, otros equipos que están por debajo, que tienen 8, 7, ya nos estarían superando. Así que creo que este partido es clave, sin confiarnos en el equipo de Grau. No solo con altura se ganan los partidos. Hay que jugar bien, hay que aprovechar las oportunidades, y de todas maneras el público también tiene que alentar en las tribunas. Muchas veces el estadio está lleno, pero hay mucho silencio. Las barras tienen que hacerse sentir más la condición de local, y ojalá que el equipo pueda sacar adelante este compromiso, porque después hay una paralización, más o menos de 2 semanas, porque el partido con Alianza se jugará después de los partidos de la selección, donde habría tiempo ya para recuperar a los lesionados y hacer un trabajo de recuperación física, también para que el equipo soporte los 2 tiempos, porque también se indica, de acuerdo a los comentarios no solo de los hinchas, sino también de la prensa, que podía ser también un tema físico, que no soporte un segundo tiempo.
que normalmente un jugador está preparado para soportar un partido de 90 minutos más los descuentos. Así que estaremos atentos para el posible 11 que estará poniendo el profesor Bacelar. El jueves posiblemente la jefa de prensa va a invitar a la prensa para hacer notas al finalizar los entrenamientos. Estaremos atentos a esa invitación. Rubén Medina nos dice, pudimos haber sacado 6 puntos contra Comerciantes Unidos y Manucci. Incluso contra Cienciano era para ganar, pero algo le pasa al equipo en el entretiempo y salen a perder. Juan Capecero nos dice, profe, de lejos, Joe Martínez es mucho mejor que Temoche. Sí, creo que es un poco más rápido, más explosivo, y se conoce mucho también con López. Solo en la marca veremos cómo va a plantear el equipo de Grau. Muchos equipos a veces que vienen del llano, a la altura, se defienden y contragolpean, pero los equipos que hemos jugado como Boys jugó de igual a igual. Así que podría ser también que este equipo, en este caso, y el entrenador que tiene comiso de Grau es un entrenador muy experimentado. Ha jugado muchos partidos en altura. Recordemos que ha sido entrenador de Universitario y debe estar analizando ya los videos de los chancas. Lo mismo también debe estar haciendo el profesor Bacelar. ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos, cómo se debe plantear el partido frente al equipo de Atlético Grau que volverá después de mucho tiempo? Grau vino, me acuerdo mucho, en la Copa Perú, el año 2017. En esa oportunidad cuando le ganamos 4-0 y también nos ganó 4-0 allá en Bernal y logró su clasificación al fútbol profesional. En cuanto a las camisetas, como ya hemos indicado, a todas las personas que puedan comprar en Farmacia Cristo Rey en estos días, estaremos sorteando entre los que compren su camiseta oficial de los Chancas. En Farmacia Cristo Rey estaremos regalando entradas para el día viernes. Así que los invitamos desde mañana a adquirir sus camisetas al precio normal, 109, precio de lista originales, para que puedan participar y ganarse las entradas para el día viernes. Vamos ya en la parte final si tenemos más comentarios. Acá Juan Capeceros te dice, profe, ¿cuál es tu 11 para el partido contra Grau? Debe ser en el arco Ferreira, en la defensa Joe Martínez, back centrales Becerra con López, incluso puede ser Gamarra, y por izquierda Axel Chávez. Medio campo, Rudy Palomino, Diego Carabaño, Abel Casquete y Carlos López. Y adelante, Gonzalo Sánchez y José Manzaneda. Lo pondría a Takeuchi ya en el segundo tiempo. También no lo hemos visto todavía este jugador Mejía, cuáles sus condiciones. Sería bueno que en ese partido tenga de repente algunos minutos o de repente ya lo pone el profesor Bacelar. Ese sería mi 11 para el día viernes. Rommel Casas dice, Comiso va a venir a jugar de igual a igual. Sí, si el equipo tiene físicamente bien preparado, han hecho una buena pretemporada, va seguramente a jugar de igual a igual y hay que tener mucho cuidado porque este equipo le hizo buen partido a Universitario. Le ganó, recordemos, solo por 1-0, incluso un gol que anularon por un tema de mano que se produjo en el medio campo. Así es. Rubén Medina también nos dice, el detalle de Joe Martínez es su falta de retorno. Es verdad, a Joe Martínez le cuesta la marca y es algo en lo que tiene que trabajar. Tiene estos días para poder de repente mejorar, afinar su funcionamiento y estar atento a lo que indique el entrenador, cómo se va a jugar este partido, porque no solo es proyectarse, sino tiene que regresar a marcar cuando no se tiene la pelota. En eso también los volantes tienen que apoyar cuando los marcadores suben por izquierda y por derecha. En el tema del estadio creo que va a estar en buenas condiciones. En estos últimos días ya la lluvia es ya más suave. Son pequeñas garúas, no ha habido una lluvia fuerte por lo menos casi una semana. Hace 2 semanas sí la lluvia era intensa. Recordemos que cuando se desbordó el río, que fue para el 1 de marzo, fue intensa. Ya el día viernes ya será 15. Y la lluvia normalmente es entre enero hasta marzo y marzo ya empieza a retirarse. Veremos también si han mejorado los amigos de la municipalidad en las zonas que estaban dañadas con los charcos que hubo. No hemos podido ir. Mañana vamos a ir al estadio para ver cómo está. Ya debe estar recuperado porque no se está utilizando para nada. Se está tratando de dejar en las mejores condiciones para el partido. En el tema del aeropuerto también quería comentar que han venido, en este caso de ATSA, que es la empresa que está haciendo los vuelos, parece que están instalando algunos equipos que faltaban en el aeropuerto y están haciendo pruebas. Y esto va a permitir que podría cumplirse lo que ofreció el ministro de Transporte, que en abril, a fines de abril, ya podrían ingresar los vuelos comerciales con aviones pequeños, no aviones grandes. El avión que tiene ATSA es para 70 pasajeros. Creo que con un avión de 70 pasajeros, por lo menos en esta primera parte, podría ser importante, porque ya el costo
de la llegada de los equipos visitantes ya no tendría que asumir en su totalidad el equipo de los Chancas. Ya la federación tiene un convenio que, si no me equivoco, son $90, ida y vuelta por cada persona, y ya habría pasajeros que tendrían ya vuelos programados. No sabemos si serán, en su momento se sabrá si son diarios, interdiarios o cuántas veces a la semana. Eso creo que va a aliviar al equipo de los Chancas en los gastos, que son bastante altos, y preocuparse más en mejorar el equipo. De repente algunos puntos que mejorar, algunos jugadores que no han destacado lamentablemente tendrán que ya ir retirándose, como es el caso de Rengifo, que tuvo algunos minutos en los primeros partidos, luego ya no fue utilizado. Y el caso de Cox también creo que ya se ha demostrado que no está a la altura de la Liga 1 en el Perú. No entendemos quiénes hicieron la contratación, quiénes dieron el visto bueno, pero ya se cometió el error si es que es así. Y apostar con jugadores nuevos, ahora que se ha ampliado la cantidad de jugadores en forma indefinida o ilimitada, mayores de 21 años, buscar jugadores que todavía debe haber, viendo los puntos débiles. En este caso, Gonzalo Sánchez no sabemos en qué situación está. Es posible que ya esté inscrito, porque llegaron casi juntos con Mejía. Mejía ya jugó, ya está habilitado. Ahora que no tenemos al marcador derecho, sería bueno también que, como alguien comentaba, en el caso de Mogollón, podría de repente jugar, de repente de contención, o probarlo de repente como marcador derecho. Podría ser. Eso ya tendrá que trabajar en estos días el profesor Basalar. Edwin Galindo nos dice, ¿pero qué empresa aérea tiene convenio con la federación? Tiene Ninguna. la TAM, pero... O sea, es auspiciadora, pero no es que tenga convenio directamente con alguna aerolínea para transportar a los equipos, porque cada equipo decide con qué aerolínea viajar. No, la federación tiene que asume los gastos, pero hay algunos lugares donde, digamos, la TAM no va, entonces tiene que pagar a la empresa que sí hace ese servicio. No, igual hay algunos equipos que son auspiciados por otras aerolíneas como Sky. Claro, sí, en ese caso, pero la federación siempre asume una parte del gasto de los pasajes, porque si no, sería muy complicado que los equipos puedan sostenerse económicamente, porque ese gasto es fuerte. Tienen que viajar casi cada 2 semanas, y eso hace de que otros equipos, digamos, puedan tener digamos, una salida del dinero o de los dólares que podía afectar. Y en este caso los Chancas sí está asumiendo los viajes de los equipos visitantes. A la vez tiene que asumir sus gastos de movilizarse hasta Ayacucho. De Ayacucho a Lima sí la federación los apoya, y también los gastos que son en hospedaje y alimentación en el lugar donde se juega. Bueno, vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestras transmisiones. Bien, estamos saliendo gracias a Apoyos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas, cuadra 3, teléfono 983-740-419, a Sumac Bikes, especialista en bicicletas en Andahuaylas, Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, teléfono 944-310532. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahualino. Cualquier comunicación al 947-35-379. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, en el Jirón Juan Francisco Ramos 689 de Plaza de Armas. Teléfono 930-602308. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Cualquier reservación al 983-668864, que da la bienvenida a muchas personas que están viajando por el Pucllay. También gracias a Farmacia Cristo Rey, donde recordemos que se están vendiendo las camisetas. A todas las personas que compren sus camisetas se les estará dando un número para el sorteo que será el viernes. El viernes en la mañana sortearemos entradas para las personas que adquieran sus camisetas en Farmacia Cristo Rey, camisetas oficiales de los Chancas. Bien, son ya 11 de la noche, estamos ya en la parte final, reiterando que puedan ya comprar sus entradas desde el día de hoy. El costo virtualmente Norte 30, Oriente 40, Occidente 50 para el día viernes. En cuanto a la garantía hacia al tema de la seguridad, el ejército estará apoyando, porque la cantidad de policías no va a abastecer para el tema del Pucllay y también para el estadio, porque recordemos que al estadio por lo menos ingresan 7.000, 8.000, 9.000 personas. En el Pucllay no sabemos cuántas personas habrá. Va a haber muchísimas personas. También los que participan, los visitantes, son muchas delegaciones y seguramente mañana o pasado ya se dará a conocer cuántas delegaciones. Ojo que el pasacalle será el día 14, el jueves. Toda la avenida Perú, luego van a ir hasta la plaza por Pedro Casafranca, tienen una ruta,
y el concurso en sí será al día siguiente, que es el día viernes, en la Avenida del Ejército, donde se realiza la feria dominical, donde ya seguramente se va a ir instalando, parece que se van a instalar algunas tribunas portátiles y también donde ya no va a haber el tráfico respectivo. Son cosas que el municipio está organizando después de mucho tiempo y hay gran expectativa sobre este tema. En cuanto al fútbol, el partido se juega de todas maneras el día viernes, 3:30 de la tarde, los Chancas, con el arbitraje de Kevin Ortega, con el equipo de Atlético Grau. Si el equipo andabolino logra el triunfo que todos queremos, ojalá que se dé, sumaría 12 puntos y se estaría recuperando de la derrota del día sábado. Un empate lo estaría complicando, quedaría con 10, y una derrota, lamentablemente, nos estaríamos yendo al fondo y estaremos en la zona de peligro en el tema del descenso. Aunque faltan muchísimos partidos, pero los puntos que vas perdiendo, los puntos que no vas sumando en los partidos que vas jugando, eso va acumulándose y al final es una situación complicada con el tema del descenso porque son 3 los que bajarán. Así es, vamos a repasar brevemente la fecha 8 que arranca mañana. Mañana empieza la fecha número 8 a las 8:30, Universitario frente a Cusco Fútbol Club. Universitario tiene 17, está obligado a ganar para no alejarse de Cristal. Cusco también tratará de hacer su fútbol, tratará de por lo menos lograr de repente un empate. Favorito Universitario, 8:30. Veremos a través de Gol Perú este partido. Miércoles 13 en Cusco, partidazo, 6:30. Cienciano de local frente a Alianza. Ojo que Cienciano sigue invicto. Alianza ha perdido 3 partidos hasta el momento. Perdió frente a Universitario, perdió frente a ET y perdió frente a Cristal. En el caso de Alianza hay preocupación porque ya se le está yendo de las manos el torneo de apertura, aunque todavía faltan 30 puntos en disputa, pero ya Cristal y Universitario, si mantienen esa regularidad, va a ser muy difícil de alcanzarlos. Además, perdió con estos 2 equipos, precisamente Alianza. Jugará frente a Cienciano. En Cusco están haciendo una campaña para que la asistencia sea masiva y que el estadio esté lleno para que ellos tengan también un ingreso económico y sacar adelante este partido. Favorito de todas maneras Cienciano, jugando de local porque Alianza no está jugando bien, por lo menos en estos últimos partidos. Luego el miércoles en el Estadio Nacional a las 9 jugará Cristal, que es el puntero frente a Melgar. Será un buen partido, porque Melgar tiene un buen equipo, buenos jugadores, y veremos cómo le va a Cristal con Melgar el día miércoles 9 de la noche. El jueves en Sullana, 1:30, Alianza Atlético frente a Vallejo. Alianza Atlético, por jugar de local, tratará de sacar los puntos, pero Vallejo también poco a poco se irá recuperando. No se sabe si Paolo Guerrero va a poder llegar a este partido porque salió sentido del partido frente a Boys. Incluso se ha ido a Brasil. Viajó a Brasil el mismo domingo ayer y debe regresar mañana. Parece que ha ido a visitar a su familia. Luego otro partido el jueves en Cajabamba. 3:45 jugará Comerciantes Unidos frente a Sport Huancayo. Ojo que Comerciantes Unidos tiene 11 puntos, Huancayo tiene 14. Si el equipo de Comerciantes Unidos logra ganar, estará sumando también 14. Estaría empatando con Huancayo. En Trujillo, 7 de la noche, Manucci jugará de local frente a Boys. También va a ser buen partido. Manucci, después de habernos ganado, ha recuperado por lo menos la moral, su primer triunfo de local, después de muchos empates y muchas derrotas, frente a Boys, que también irá con todo después de ganarle a Vallejo. El viernes en Tarapoto, 1:15, Comercio frente a Garcilaso. En este partido que están en los últimos lugares, ojo que Comercio tiene 5 puntos, Garcilaso tiene 4. Convendría para los intereses de los chancas un empate. ¿Para qué? Para que Comercio quede con 6 y Garcilaso con 5. Porque si hay un ganador, por decir si gana el equipo local que es Unión Comercio, sumaría 8 y estaría acercándose a los chancas. Y en el estadio de los chancas que ya hemos comentado, 3:30, los chancas frente a Atlético Grau. El sábado 16, el último partido, en Tarma, 3 de la tarde, ADT, que en la tabla, recordemos, tiene 8, jugará frente a UTC, que también tiene 8. Los 2 equipos con 8 puntos jugarán el día sábado, conociendo ya los resultados de los partidos anteriores. Mañana ya estaremos también dando a conocer en nuestro programa de la mañana resultados de la Copa Perú, que mucha gente a veces también quiere esa información, de las ligas de Andahuaylas, de San Jerónimo y de Talavera, que ya comenzaron. Estaremos mañana de 8 a 9 de la mañana. Ya últimos comentarios, André, ya que estamos llegando a la parte final de la edición del día de hoy. Estamos un poquito mal de la garganta, ojalá que nos recuperemos para mañana. Así es, mucha lluvia, mucha lluvia. Edwin Galindo nos dice, ahora es cuando el equipo necesita de su hinchada. Creo que el andahuelino es recontra fanático del fútbol, entonces el viernes a llenar el estadio a pesar de que vamos a jugar en pleno Puglia, y nos dice. El partido dura 90 minutos, más o menos más los descanso y todo, son 2 horas. Pero como hay mucha gente que va al estadio, tienen que ir con anticipación. Si el partido es 3:30, seguramente el estadio estará habilitado desde las 2:30, las puertas, para que puedan ingresar
y también ojalá que el clima esté mejor, que ya no llueva estos días, para que el partido se pueda jugar en buenas condiciones, porque ya hemos visto que el tema de la lluvia, de la falta del drenaje respectivo, perjudicó al equipo, sobre todo frente al equipo cinciano y frente a Boys, pero frente a Boys logramos ganar. Así que será un partido intenso, a seguir comprando sus entradas, sus camisetas y alentar al equipo. También estaremos vendiendo los globos o manga que tenemos en Farmacia Cristo Rey. Últimos comentarios y nos estamos despidiendo. Johan Gepaya nos dice, buenas noches, profe, una consulta. ¿El partido será viernes o domingo? Hay muchos comentarios que se postergará para el domingo. El partido es viernes 15, 3:30 de la tarde. Confirmado, porque ya también el arbitraje ya se dio a conocer, será el señor Kevin Ortega, que debe estar llegando un día antes. Kevin Ortega será el árbitro principal. También en la televisión ya están promocionando el partido. Transmitirán desde las 3:15 del partido del día viernes. Ya Liga 1 Max estará con la previa del compromiso. Confirmado, viernes 15. Correcto. Edwin, bueno, ya lo leí. Juan Capeceros te pregunta, profe, ¿tienes la camiseta en talla L? Sí, tenemos todas las tallas en Farmacia Cristo Rey. Perfecto, ya 11:07 de la noche vamos a ir cerrando el programa de hoy. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final. Mañana estaremos ya con información internacional también, que siempre es bueno recordar. Mañana habrá partidos de la Champions, donde ya saldrán 2 clasificados. También el miércoles también habrá Copa Libertadores, el día de mañana, donde ya irán clasificando a la fase de grupos. Y reiterar, en la convocatoria que hizo el profesor Fossati, hoy tenemos rápidamente los convocados. Pedro Galese, Renato Solís, Diego Romero, Carlos Cáceda, Anderson Santamaría, Eric Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corso, Alexander Callens, Luis Abrán, Carlos Ascuez, Luis Advíncola, Miguel Trauco, Oliver Son, Marcos López, Wilder Cartagena, Martín Tábara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Joao Grimaldo, Andy Polo, Franco Sanelato, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Brian Reina, Paolo Guerrero, Edison Flores y José Rivera. Son los 29 jugadores convocados que trabajarán cuando termine la fecha número 8. Deben estar trabajando a partir del domingo al lunes para el partido del 22 y del 26. Bien, amigos, gracias por esta sintonía y mañana regresamos de 8 a 9 en Radio Andahuaylas y también en Facebook y YouTube. Gracias, buenas noches, permiso, hasta mañana.